lo que son las magnitudes y unidades radiológicas, bueno, debemos de tener ciertas bases y ciertos conceptos bien definidos. Con esto quiero empezar con lo que es magnitud. ¿Qué entienden por magnitud? Pero es importante que sepamos o que entendamos más o menos qué es lo que son. Ahora, ¿qué entienden por medida? Y se los pregunto separado es porque no es lo mismo. ¿Ok? ¿Qué entienden por medida? Creo que eso es más fácil. ¿Y qué es unidad? Porque no es lo mismo ni magnitud, ni medida, ni unidad. Y hoy vamos a ver magnitudes y unidades, entonces quiero que quede bien claro qué es cada una de ellas. Las tres van de la mano, sí, pero no significan lo mismo. Hay que diferenciar qué es magnitud, qué es medida y qué es unidad. Sí quiero que quede bien claro qué es cada una de ellas. Es importante que lo sepamos. En este caso, para lo que vamos a hacer. ¿Sí? Porque si te pregunto, ¿cuál es la unidad para dosis? ¿Sí? ¿O cuál es la magnitud para tal cosa? No es lo mismo unidad que magnitud. ¿Van de la mano? Las tres van de la mano, ¿sí? Pero no son lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué son? ¿Qué es cada una de ellas? Magnitud es toda propiedad física de los cuerpos que se puede medir. Todo lo que se puede medir es una magnitud. ¿Cómo qué? Como la longitud. No importa si la mido como yo quiera, ¿sí? Si se puede medir, ¿sí? El mouse. Si se puede medir, es una magnitud, ¿sí? Masa, ¿sí? Podemos medir masa, podemos medir tiempo, ¿sí? Podemos medir temperatura, ¿sí? Podemos medir radiación, ¿sí? Entonces eso es magnitud, todo lo que se puede medir. ¿Qué es medida? Es el resultado de comparar dos magnitudes de la misma naturaleza. ¿Sí? Es comparar dos magnitudes. Si yo tengo algo con una cierta longitud y lo pongo, digamos, aquí en mi escritorio, ¿sí? Yo puedo obtener una medición de eso, porque es una medida. Al final yo estoy midiendo, estoy comparando. Y el comparar ya es medir. ¿Y qué es unidad? Es la cantidad que se adopta como un patrón, ¿sí? Como el metro. El metro es la unidad, pero la magnitud es una longitud. La masa es la magnitud, pero la unidad es el kilogramo. El tiempo es la magnitud y la unidad es el segundo, ¿sí? Las tres van de la mano y es confuso cuando queremos definir cada una por separado. Es confuso porque probablemente en magnitud pues yo la quiero definir y meto medida. La estoy definiendo como medir, ¿sí? Entonces, ¿cómo utilizo las tres? Al final, yo tengo el lápiz. ¿Puedo utilizar este lápiz para medir? Según estas definiciones, ¿yo puedo utilizar esto para medir? Sí, porque si yo lo comparo, ¿sí? Acuérdense, medir es comparar, ¿sí? Mi mesa tiene una magnitud, yo la voy a medir. Yo puedo decir que mi mesa mide 6 lápices. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estoy midiendo? Sí. ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? No, porque al final esto no es una unidad bien definida, pero es mi patrón. Yo defino mi unidad como lápiz, ¿sí? Y cuando comparo digo, mide 6 lápices. Mi unidad es el lápiz. Mi magnitud es lo que medí. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo tal vez más claro. Nada más quería explicarles que yo con lo que sea podría medir, siempre y cuando lo tome como un patrón. Mide a 10 celulares. ¿Tiene sentido medir de esa manera? No, pero ¿cómo medían antes? Pulgada, ¿sí? Yarda, pie, ¿ok? Antes se medía con las partes del cuerpo y al final estaban midiendo y esas partes del cuerpo se hicieron unidades. Entonces hay que tener bien claro lo que significa cada una de estas, ¿sí? No es lo mismo magnitud que medida. ¿Van de la mano? Sí, pero no es lo mismo. Y obviamente, unidad no es lo mismo que magnitud. Aquí un ejemplo, ¿qué es lo que les mencionaba? Si yo digo que una carretera mide 4 kilómetros, mi cantidad fija es el kilómetro. Esa es mi unidad. Si yo mido, yo voy a tomar mi unidad y la voy a comparar, que es lo que nos mencionaban.
Hay que comparar, para medir, comparamos. Y ya al final digo, la carretera mide 4 kilómetros, pero ¿por qué? Porque mi unidad era el kilómetro. ¿Sí? Yo podría tomar un metro y medir, sí, también. Podría tomar una yarda y medir, también. Una milla, también. Al final es una comparación, pero para hacer una medición yo necesito una unidad y una magnitud. Si no, no tendría sentido, como lo que les expliqué, medir el escritorio con lápices. ¿Tiene sentido para mí? Sí. Para alguien más, obviamente no va a tener sentido esto. Entonces, bueno, con el transcurso de los años, desde que empezó todo, que hicieron la rueda, que empezaron a medir con partes del cuerpo, ¿sí? Con lazos, con cuerdas, ¿sí? Medir se ha convertido en una parte fundamental. ¿Sí? El avance de tecnologías, ¿sí? En la industria, en la ciencia, en la agricultura, hasta en la economía. El comparar siempre es una necesidad y cada vez necesitamos mediciones y comparaciones más precisas, más exactas.